estudiantes, niños, un grupo de WhatsApp. Sí. Si pudieran avisar que ya estamos conectados y enviarles el link, se lo agradecería mucho. Ok. ¿Ponemos nuestro nombre en el chat? Sí, sí. Ok. Maite Baonde. Ahí está el tema del día de hoy. Para que, bueno, hoy día les debe haber llegado al correo, a los que están conectados al Classroom, un aviso de que hay una tarea nueva, que es ya nuestra quinta tarea. ¿Ya? Hola, tío. Hola, hola. Empezamos una quinta tarea, empezamos esta quinta unidad, perdón, me confundo cuando aparecen. Ahí empezaron a aparecer varios compañeros, compañeras del curso. Yo ya envié la tarea, por si acaso. Muy bien, muy bien. Empezamos esta nueva unidad. Esta quinta tarea significa también una nueva unidad. Hola, tío. ¿Ya? Una unidad que se relaciona con la materia anterior, pero que para nosotros va a ser muy importante porque nos vamos a dar el tiempo, a pesar de que se supone que tenemos que hacer las cosas más rápido y más simple, y de repente resumir algunas cosas, de igual forma nos vamos a dar un tiempo para hacer un trabajo que en la escuela ya llevamos haciendo varios años, que yo le adelanté un poquito de qué se trataba, y es donde vamos a investigar a Yanquihue. Vamos a investigar a Yanquihue desde sus familias. ¿Ya? Esto lo vamos a enmarcar en una unidad que se llama Expansión Territorial de Chile. ¿Ya? En esta unidad que se llama Expansión Territorial de Chile, hay un capítulo importante que lo compone la migración alemana, la ocupación del lago Yanquihue y la conformación de los pueblos de la orilla del lago. ¿Ya? Y no tan solo de la orilla del lago, sino que también esto se expande a Valdivia. De hecho, en los libros aparece siempre como colonización del lago Yanquihue y Valdivia. ¿Ya? Están unidos esos dos territorios. ¿Ya? Entonces, niños, en esta unidad vamos a ir aprendiendo dos cosas en paralelo. Por un lado, vamos a estar construyendo un trabajo de investigación que van a realizar con las entrevistas a sus familiares, y por otro lado, vamos a ir conociendo dentro de la historia de Chile cómo Chile pasó de ser un país chiquitito, que llegaba desde Copiapó hasta Concepción, a ser el país que hoy día conocemos, que es de Arica a Punta Arenas. ¿Ya? Eso se logró a través de una expansión territorial que tiene muchas cosas polémicas, muchas cosas... Martín, por favor, he repetido hasta el cansancio que nos dediquemos a hablar de materia en estas conversaciones, y ocupemos el chat para eso. No me hagan desactivar el chat. Entonces, niños, esa expansión territorial es lo que vamos a estudiar. Les digo, son temas polémicos porque vamos a hablar de guerras, vamos a hablar de violencia, vamos a hablar de razones de esa violencia, ¿ya? Y vamos a hablar también de las consecuencias de esas guerras, de ocupación, y de los conflictos que hasta hoy día tiene Chile
por esas mismas prácticas que en algún momento tuvo. ¿Ya? Hablamos de la guerra del Pacífico hacia el norte, de la guerra hacia los mapuches hacia el sur, del genocidio de los pueblos australes. Hablamos también de la compra y ocupación de la isla de Pascua. ¿Ya? Todos estos territorios que fue expandiéndose Chile hacia sus costados y que hoy día conforman el territorio nacional. Para eso, niños, necesito que busquen su libro de historia. Ya, si es que lo tienen por ahí, lo abran y les digo la página inmediatamente. ¿Cómo? Nada, un chiste nomás que yo decía. No te alcancé a escuchar. La página 100. Tío, Dígame. tío, Sí. Alberto, Sí, te escucho. ¿cuál de los dos libros? ¿El que es chiquitito o el que es muy grande? ¿Dónde están? A ver, muéstralo. El otro, el Atlas. Ah, ok. Uno es el Atlas. No, el Tío, que es es la página así, 100. este o Ese. Ah, el otro ya no lo vamos a ocupar. ¿Cuál otro? El otro, el naranjo. Ah, no, porque ese es el libro del año pasado. Les digo al tiro el número de página. Alguien por ahí ya lo dijo. Parece que alguien ya revisó la tarea. Tío, 100. Página 100. Página 100, pero Tío, la pero página vamos a 100. partir desde el final, Martín. Vamos a partir al revés. ¿Tú crees que este profesor es atravesado? Entonces, vamos a partir al revés. Vamos a partir de el resumen. Vamos a partir del resumen que aparece en la página 108. Página 108, niños. Tío, a mí se me olvidó el cuaderno. ¿Y el libro? Y ahí está, página 108. ¿La encontraron? El que yo estoy en... Sí, tío. Tío, Ya, en la página 108 hay un mapa, ¿cierto? tío, ¿Quién quiere hablar? yo. Dígame. Es que se me olvidó mi cuaderno en mi casa. No Dígame. estoy en mi casa. Ya, pero ahora no estamos hablando del cuaderno, estamos hablando del libro, así que concentrémonos en lo que hay que hacer ahora. ¿O no tiene el libro tampoco? Tío, no estoy en mi casa, estoy en mi abuelo. ¿Está el libro? ¿Dónde? Yo estoy en mi abuelo. Ya. Ya, entonces pone atención a la pizarra porque voy a explicar la materia de la pizarra. Busca por ahí donde anotarse, cómo va a estar ahí, como si fuera una película. Ya. Por ahí se ve bien la pizarra. Vamos a borrar el dibujito que tengo. Estos son unos cuentos que estoy preparando para el quinto básico. Como no vamos a poder actuar con el quinto, tenemos que inventar algo nuevo. ¿Se nota de qué es el dibujo, no? ¿No mucho? La Fundación de Santiago. Ya, pero no se nota mucho, ¿cierto? Estoy haciendo pruebas de cuáles son los colores que mejor se ven y todo eso. Ya, niños, ¿qué pueden observar en el mapa que está ahí? Las regiones. ¿Quién me puede describir el mapa? Ya, háblame del mapa, Martín. ¿Qué es lo que dice el mapa? ¿Cuál es el título del mapa primero? ¿Qué cambios territoriales se produjeron en el siglo XIX? ¿Cómo? ¿Qué es lo que Proceso. dice? Guerra del Pacífico.
¿Qué cambios territoriales se produjeron en el siglo XIX? Ya. Ese es el título del mapa, ¿cierto? Sí. Dale. Proceso. Guerra del Pacífico entre 1879 y 1884. Territorios. Actuales regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Incorporación de Rapa Nui en 1888. Isla de Rapa Nui. Ocupación de la Araucanía entre 1860 y 1883. Posesión efectiva de la zona austral en 1842. Punta Arenas, Aysén, Estrecho de Magallanes. Después, colonización de Valdivia y Antigua en 1845. Territorios: Valdivia, Yanquihue y Osorno. Cesión de parte de la Patagonia a Argentina en 1881. Territorio: pedida de una parte de la Patagonia. Pérdida. Está hablando de Chile, ¿cierto? Pero como del territorio chileno. Aquí estoy tratando de dibujarlo, no sé si alcanzan a verlo bien o más o menos. ¿Se alcanza a ver? Sí, tío, sí se ve. Sí se ve. Sí. No, ahora Sí, ya. tío, sí se ve. Ya, el libro dice algunas cosas. Lo que pasa es que este es un tema muy polémico, chicos, porque estamos hablando de cómo se conformó Chile, entonces son temas serios. Porque si el libro hablara, por ejemplo, a favor de los peruanos, o a favor de los argentinos, o a favor de los mapuches, es como que estuviera hablando a favor de los vecinos o a favor del enemigo, según algunas personas que piensan que existen enemigos de Chile, ¿cierto? Tío Pato, Dígame. ¿qué página era? Estamos en la página. ¿Qué le ayuda? Por favor, ¿qué le dice la página? 108. 108. 108. Ya. Ya, algo así es Chile. ¿Ya? Entonces, chicos, Chile se extendía antiguamente, en el periodo colonial, desde por aquí, que este es el río Biobío, el río Biobío, hasta como por aquí, que es donde empieza el desierto de Atacama. No se ve el desierto de Atacama. ¿Cómo? ¿Qué no se ve? Me tengo que mover, El ¿cierto? desierto de Desierto. Ahí se ve mejor. Ah. Traten de fijar su pantalla. Recuerden que pueden fijar su pantalla con el icono de pincho. Desierto de Atacama. ¿Ya? Ese era el Chile colonial. Entonces Chile, después que hizo su independencia, siguió teniendo esta extensión. ¿Ya? Le vamos a poner acá Chile colonial. ¿Por qué Chile colonial? Porque esta frontera que quedaba en el río Biobío había sido un acuerdo con los mapuches. Fue un acuerdo que hicieron los españoles con los mapuches, pero también fue un acuerdo que respetaron los héroes de la independencia con los mapuches.
Es decir, Bernardo Higgins, Ramón Freire, todos ellos, incluso San Martín, porque San Martín en un momento tuvo que hablar con los mapuches para que le dieran permiso para pasar por la cordillera, tuvieron ese límite, ya en el río Biobío, que respetaba un territorio mapuche, ¿ya? Al sur del río Biobío. ¿Me están escuchando? ¿Aló? Sí. Ya. Algunas pantallas se quedaron pegadas, por eso preguntaba. Entonces, ese era un acuerdo con los mapuches, que el Chile llegaba hasta acá. El río Biobío lo dibujo así porque es como de lado, ¿ya? El río Biobío recorre un territorio así como de sur a norte, como desde la cordillera hacia adelante. Y acá, en el desierto de Atacama, en realidad no había mucha intención de los chilenos de poblar el desierto, porque es muy difícil poblar el desierto y con qué sentido vivir en el desierto, ¿cierto? Y por acá en medio queda la capital, Santiago, ¿cierto? Acá, cerquita de la frontera del río Biobío, queda la importante e histórica ciudad de Concepción. Y por acá al norte, la ciudad de La Serena. Tío, Dígame. pero en la actualidad, los mapuches no son respetados porque los demás se adueñaron de su tierra. Y ahora vamos a ver por qué y cómo. ¿Ya? Ese es el objetivo de estas clases, que vamos a aprender el por qué y el cómo. ¿Ya? ¿Qué dice el mapa de las primeras regiones que están arriba en el mapa, que están en el norte? Martín, tú que estabas con el libro. Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. ¿Sí? Tío, ¿cómo eres? ¿Qué dice sobre esas? ¿Qué dice sobre esas Guerra ciudades? del Pacífico. En Vamos a poner acá, para que lo ubiquemos 1879 y 1802. Arica, Tarapacá, ¿cierto? Iquique, Sí, Parinacota. Tío, esos son dos regiones. Y acá ¿cómo queda eres ese tío? Antofagasta. Al tiro. Estas ciudades de aquí, entonces, Chile ganó con la guerra del Pacífico. ¿Ya? ¿Quién iba a preguntar algo? ¿Qué dijo tío? Yo, tío, la Francisca. Diga, Francisca. Pregunte. El objetivo. El objetivo está en el chat del grupo, o sea, de la llamada. Dice, presentación, no es un objetivo, es el tema de la clase. Presentación de la ¿Hay que unidad. escribirlo? Tío, Siempre hay que escribir. Entonces ahí vemos, chicos. Dígame. tío, hay que hacer el mapa de Ese Chile. mapa lo van a encontrar en el libro, en la página 108. Pero quizás lo podrían hacer otro ustedes en su cuaderno para que puedan aprenderlo mejor. También porque estamos incluyendo cosas que no aparecen en el libro. ¿Ya? Bueno, ¿qué decía el libro de la parte de arriba, de la parte del norte, aparte de Guerra del Pacífico? Fue en 1879 entre 1884. Ah, los años. Entonces, Sí. eso es entre 1879 y 1884. 84. Ahí está. Entonces, ese territorio Chile lo conquistó
a través de la Guerra del Pacífico entre el año 1879 y 1884. Esto quiere decir que este territorio antes no le pertenecía a Chile, sino ¿a quién le pertenecía? Bolivia, ¿Correcto? ¿Y quién más? Perú, De Perú y Bolivia, ¿cierto? Después vamos a ir viendo cómo, por qué, todo eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta unidad. Estamos presentando los temas nomás ahora, ¿ya? Pero ya sabemos algo, que el territorio de estas regiones, ¿ya? Esto se llama Norte Grande, chicos. El Norte Grande era antes un territorio peruano y boliviano que entre los años 1879 y 1884 Chile, a través de la Guerra del Pacífico, conquistó en guerra. ¿Ya? Entonces, el límite norte que tenía Chile, que era el desierto de Atacama, se expandió hasta Arica. Y se sumaron esas regiones. Hacia el sur, pasó algo similar, ¿ya? Que es lo que dice aquí, ocupación de la Araucanía, ¿ya? Que es desde el río Biobío. Y aquí hay un detallito que vamos a corregir del libro. Vamos a poner con azul. Este territorio, hasta aproximadamente donde vivimos nosotros, ¿ya? Acá lo vamos a dibujar, acá está Yanquihue. Acá está Puerto Montt. ¿Ya? Aquí estaría Temuco. Aquí Valdivia. ¿Ya? ¿Y eso hay que anotarlo? Sí, pues. Acá no te pregunten lo mismo, chicos. Aquí está Osorno. Todo este territorio, chicos, ¿ya? Temuco, por ejemplo, esa ciudad no existía antes. ¿Ya? Temuco. Porque eran ciudades que estaban en el territorio mapuche. Y los mapuches no hacían ciudades, po. Vivían en los campos, tenían pequeños centros, pero no eran ciudades, po. Entonces, Temuco es una ciudad que se hizo para poder colonizar el territorio mapuche. Anteriormente había sido Valdivia Osorno, que eran como islas que tenía Chile y que tenían los españoles dentro del territorio mapuche. Pero la ciudad de Yanquihue y la ciudad de Puerto Montt y la ciudad de Temuco fueron creadas en este proceso que se llama, vamos a poner hasta acá, ¿ya? Ocupación. Estoy ocupando los libros, las palabras que dice el libro, yo le pondría de otra manera, pero esto es lo que dice el libro. Ocupación de la Araucanía. ¿Ya? Y en este mismo territorio también ocurrió otro proceso, que vamos a destacar acá, que es la colonización europea. Ustedes dirán la colonización alemana, pero es justo decir colonización europea,
Porque no tan solo llegaron alemanes, sino que también llegaron austríacos, que en ese tiempo eran como lo mismo que los alemanes, pero también llegaron italianos, también llegaron ingleses, también llegaron de muchos países, principalmente alemanes, ¿ya? Pero no tan solo alemanes. Por eso es justo decir colonización europea, ¿ya? Voy a remarcar acá con otro color también. Bueno, ¿por qué llegaron? ¿Cómo llegaron? Es todo lo que vamos a estudiar este semestre. O sea, perdón, esta unidad. Es un proceso largo donde Chile invitó a colonos de otros países. Colonización Europa le puse. Era colonización europea. ¿Y qué ocurre en qué año? Según el libro. ¿En qué año ocurre esta colonización europea, según el libro? ¿Quién sabe? Miren, para la ocupación de la Araucanía dice que ocurrió entre 1860 y 1883. Estas fechas están súper mal, chicos. Yo las noto porque es lo que dice el libro, pero la colonización, la guerra contra los mapuches duró hasta 1910, ¿ya? Pero no podemos estar contra lo que dice el libro, ¿cierto? 1860 y 1883. Cuando nosotros investiguemos esto, vamos a ir corrigiendo esta fecha, ¿ya? La vamos a ir corrigiendo con datos, como con verdades, por decirlo así. Y el proceso de colonización de Valdivia y Yanquihue, como aparece ahí, ocurrió desde 1845. Lo voy a remarcar con este otro color porque este moradito es muy oscuro. Hasta una fecha aproximada de 1940. ¿Ya? También vamos a ir corroborando estos datos con la investigación que vamos a hacer. Y por último, esta zona que es donde queda la ciudad de Punta Arenas, y donde está la Tierra del Fuego, es la zona austral. ¿Ya? Esta zona de la ocupación, esta es la zona sur. ¿Ya? Esta zona, chicos, al final dice proceso, posesión efectiva de la zona austral. ¿Ya? ¿Ya? Y aquí se llama ocupación de la zona austral. ¿Y eso ocurrió en qué año? Sí, es que esa fecha está súper mala, chicos. 1842 y le vamos a poner hasta el 1920 y algo. ¿Ya? Ahí con un signo de interrogación al final, igual que este, que vamos a poner un signo de interrogación al final, porque son fechas que vamos a tener que comprobar. Ya. Bueno, chicos, ahí ven el mapa entero. Ahí se ve. Poner la cámara, por favor. Ahí sí.
Tío, no es por nada, pero parece que le quedó a usted mejor que el libro. Es que saben que el libro está incompleta la información, chicos. Es que, como les dije, estos son temas complicados porque estamos hablando de límites de frontera, de cosas que Chile a lo mejor le da vergüenza. ¿Cómo no le va a dar vergüenza a Chile, por ejemplo, lo que pasó en la ocupación de la zona austral, donde desaparecieron pueblos, donde mató y donde contrató asesinos para venir a asesinar indígenas? ¿Cómo no le va a dar vergüenza a Chile, por ejemplo, haber ocupado militarmente territorio que había sido durante mucho tiempo territorio mapuche? Entonces, en los libros de historia, esta materia es como polémica, en realidad. ¿Ya? Por eso yo les compartí acá la información que aparece en el libro, le puse algunas otras cosas, pero el resto lo vamos a averiguar nosotros. ¿Ya? Esa es la idea fundamental de este trabajo, que nosotros seamos capaces de investigar la historia, ¿ya? Cómo sucedió, desde nuestra familia. Se van a dar cuenta que la historia de su familia con la historia de la otra familia y con la historia de la otra familia van a empezar a construir una historia colectiva, una historia que nos involucra a todos como pueblo, porque un pueblo es la suma de las partes. Cada uno de nosotros forma este pueblo. Cada uno de nuestras familias forma la historia también de este pueblo. Entonces, si nosotros queremos investigar sobre el proceso que se llama ocupación de la Araucanía y colonización europea, son nuestras familias las más indicadas para hacer las fuentes primarias de información. ¿Ya? Por eso nos vamos a meter en investigar Yanquihue, porque justamente Yanquihue está en el centro de la colonización alemana, pero también en los terrenos que fueron ocupados por Chile en la ocupación de la Araucanía. ¿Ya? Según el libro, ¿no? Dígame. En el libro de Yanquihue salen todos los... Ay, espera, déjame buscar acá. Claro, por ejemplo, en la historia de Yanquihue Mis parientes, salen todos los alemanes que llegaron, todos mis parientes. pero no sale, por ejemplo, la gente que vino de Chiloé, la gente que vino de Osorno, la gente que vino de Santiago, los extranjeros de otras nacionalidades, y sobre todo no sale la historia mapuche, la historia de Yanquihue. Entonces, eso, por ejemplo, del curso, yo sé que hay unos 2, 3, o a lo mucho 5 de ustedes que tienen algún vínculo con la colonización alemana, ¿cierto? Por ejemplo, Christopher, su familia, el Martín me parece que también su familia y así, ¿cierto? Pero también el Christopher, su familia, tiene un poquito de mapuche también porque su mamá es Wilquiruca, ¿cierto? Christopher, tu mamá también tiene apellido Wilquiruca. Entonces, lo que vemos también es una mezcla de culturas, ¿cierto? Mi abuelito. ¿Cómo? Digo, es que donde mi familia está, toda desperdigada por acá en la parte sur. Sí. Y por ejemplo, la Yo no sé de familia mucho. Wilquiruca es importante en Yanquihue porque hay muchos Wilquiruca y parece que llegaron hace mucho tiempo a Yanquihue. Entonces hay una historia en paralelo de alemanes. Hay una historia en paralelo que se va construyendo con alemanes, con mapuche, con chilotes, con gente de Valdivia, con gente de Puerto Montt. Es una historia que se parece mucho. Los anticura, dice acá, por ejemplo, Martín Navarro. Los anticura también hay hartos anticura en Yanquihue. Entonces habría que investigar de dónde vienen esos anticura, si son del norte, si son del sur, si son de Chiloé, si son de los campos. Entonces, es una historia bien rica, en realidad, porque es muy diversa la historia de Yanquihue. Mucho se parece a como escultura, monumento que está a la entrada sur de Yanquihue. ¿Lo han visto? Que aparecen como 4 personas levantando las manos y se ve un mapuche,
se ve El un monumento español. cultural. No, pero yo estoy hablando, sí, en el monumento Totoral, claro, esa es la historia de los alemanes de Yanquihue. Pero en la entrada sur de Yanquihue hay algo que me parece que es más representativo, porque aparece un mapuche, un español, un alemán, un chilote, porque son todos estos pueblos los que están dentro de nuestras familias. ¿Ya? Yo soy de España. Entonces, nuestra misión en esta parte es meternos a nosotros como pueblo en esa historia. ¿Dónde estamos nosotros en esa historia? ¿Me entienden? Si estuviéramos en Santiago, si estuviéramos hasta en Concepción, no sería tan importante esto, porque esos pueblos ya existían antes de la expansión territorial de Chile. Pero Yanquihue nace en este tiempo, en la expansión territorial. Entonces va a tener la mezcla de muchas historias, como les dije. La migración, los mapuches que quedaron acá, los del campo, la historia de los campesinos. Yo creo que yo creo que los mapuches fueron los que igual los españoles venían a Yanquihue, pero los mapuches igual se escondieron aquí porque Eso. los venían persiguiendo seguramente. Sí, tienes razón. De hecho, la palabra Yanquihue tiene su origen en que cuenta la leyenda que los machi, ustedes saben lo que son los machis, ustedes tienen Mapudungun, ¿cierto? Los machi hicieron un encanto para que el lago Yanquihue fuera invisible. Entonces los españoles pasaban por acá y no veían el lago Yanquihue. Había como un espejismo. Eso es parte del mito, pero parte de eso tiene verdad, porque al ser un lugar que estaba en bajo, y si estaba bien tapado con vegetación, no se veía mucho el lago, ¿cierto? Entonces, la historia de Yanquihue es, en parte, tiene muchos mitos, muchas historias que vamos a encontrar, pero es la historia de sus familias, chicos, de cómo sus familias llegaron acá. Esa es la Una historia. escapada que hicieron los mapuches para que no los encuentren, pero al final fueron encontrados. Últimamente hemos sabido de varias historias que tienen que ver con el campo de Yanquihue. Batallas como la batalla de Loncotoro, ¿ya? Donde hubo una disputa entre chilenos y mapuche Es igual, tío. en Fresia, muy bien. ¿Por qué por ese lado? Porque ahí había un camino que se llamaba el Camino Real, que iba de Osorno hasta Maullín para cruzar a Chiloé. Entonces, como la carretera no existía, el camino estaba mucho más hacia el campo, ¿ya? Que es el famoso Camino Real, que era un camino donde los españoles pasaban con bastante dificultad porque no tenían acceso ellos al lago Yanquihue ni al río Maullín. Eran lugares bien protegidos por los mapuches, donde vivimos nosotros ahora. Entonces, si se dan cuenta, la historia nos empieza a involucrar a nosotros, a nuestro pueblo. Eso es lo interesante de esta unidad. ¿Ya? Chicos, eso es lo que vamos a ver durante esta unidad. ¿Ya? Nos vamos a concentrar principalmente en lo que más nos interesa, que es de dónde somos nosotros y dónde vivimos nosotros. Dígame. Siento que si los mapuches hubieran aprendido la técnica de los españoles hace mucho tiempo hubieran podido ganar, pero Sí, como no pero sabían que existían ni los caballos ni cómo se usaban, no, sí, sí sabían cómo se usaban los caballos, e incluso, ¿sabes qué? Los mapuches le ganaron a los españoles acá. De hecho, Osorno vivía así apenas como que los mapuches se compadecían de Osorno y no lo destruían. Pero aquí no existió el Imperio Español, donde nosotros vivimos. Es una historia nueva, una historia que empieza después de la independencia de Chile, con los gobiernos conservadores y liberales que quieren expandirse hacia el norte y hacia el sur por razones económicas. Hacia el norte porque querían los minerales del norte, y hacia el sur porque eran tierras para cultivar y vender trigo, que es lo que se vendía en el extranjero. Vender porque vodka y vender trigo. en el sur llueve mucho igual, así que los cultivos crecían más rápido que en el norte. Sobre todo el trigo. Sí, El es trigo, que- y lo que se vendía también eran árboles para madera. Dígame, Jeremy Andrade Barrios. Los mapuches no conocían
Ni las vacas, ni las armas. Pero la conocieron rápidamente cuando llegaron los españoles. Ah. De hecho, en poco tiempo, en menos de 50 años, ellos ya tenían técnicas propias. Por ejemplo, andar a caballo con los pies y disparar arcos y flechas con las manos. Porque al principio andaban de a dos, como no sabían andar tanto a caballo, andaban de a dos en los caballos. Entonces uno miraba hacia adelante y el otro miraba hacia atrás. Después aprendieron a manejar el caballo con los pies y después fueron mejores jinetes que los mismos españoles. De hecho, los mapuches tienen esa facilidad de aprender de los otros pueblos lo que les sirve. ¿Sí? Bueno, también vamos a ver la historia de la convivencia que hubo acá, de cómo se desarrolló este pueblo, porque yo sé, por ejemplo, de muchos carpinteros de Chiloé que trabajaban con los alemanes construyendo las casas que traían los alemanes en un plano. Ellos decían, quiero hacer esto. Pero quienes conocían los materiales y quienes conocían el terreno eran los chilotes. Entonces, ellos se juntaban y podían construir cosas maravillosas como las que están en nuestro mismo pueblo, que son parte de nuestro patrimonio cultural. Entonces, acá hay una mezcla de culturas muy rica, muy entretenida. Ahí, por ejemplo, Boris apagó su cámara. Tío, pues, cámara. ¿Así? ¿O al otro lado? Ya. Súper chileno, está con su mascarilla. Pero esa mascarilla es como de Texas. No es la bandera de Chile, es la bandera de Texas. ¿Cierto? Se parece mucho a la de Chile. Niños, entonces esto Es es muy lo que va. parecido. Siento que Estados Unidos se inspiró igual un poco en Chile porque es como muy parecida, solamente que le cambiaron un poco el diseño. Sí, tiene más estrellas, no más la de Estados Unidos. Entonces, niños, si se dan cuenta, es una historia que nos involucra, es una historia que a mí que me llamó la atención de Yanquihue el lago, chicos. A mí, cada vez que yo me he tratado de ir de Yanquihue, pienso, no, ¿y cómo ir a otro pueblo que no tenga lago? ¡Qué fome! ¿Usted vive en Yanquihue? Si yo vivo en Yanquihue, Ujú. sí, pues, yo vivo hace 7 años ya en Yanquihue. ¿Y cómo usted se ha querido ir de Yanquihue? Todas las veces que yo he pensado, ya, si igual ya llevo un tiempo, acá me podría ir, o me podría devolver de donde soy, pienso, no, qué fome es un pueblo que no tenga lago. ¿Y usted de dónde es? Yo era de Puente Alto, que es una comuna del sur de Santiago. Tío, pero ¿qué más le gusta de Yanquihue? Mira, eso, lo primero que me llamó fue la atención, el lago, pero lo segundo que me llamó la atención es que era un pueblo humilde, igual que donde yo vivía. No un pueblo así con riquezas como Puerto Vara, ostentoso como Frutillar, sino que era un pueblo de gente O trabajadora. como Puerto Montt, que tiene mucha riqueza igual que Osorno. Sí, pero a mí me gustó acá la gente que es sencilla, es trabajadora. Me gusta a mí ese ambiente, no me gusta la gente así como cuica o media pituca, que son como, no. A mí me gusta la gente que son como uno. De hecho, yo vivo acá en la población, soy vecino de muchos de ustedes. A mí me gusta que no haya tanta maldad acá en Yanquihue. Y claro, un Casi pueblo no hay gringos. Sí. y tiene mucha Casi no hay vegetación gringos. también, decía ahí. Y también eso también me llamó la atención, los pajaritos. ¿Por qué? Porque yo vivía en Santiago, donde había mucha bulla todo el tiempo. La bulla del vecino escuchando música, todo chancho, la bulla de las micros. Uno se sube a la micro y va la gente con parlantes escuchando música, entonces nunca hay silencio, nunca hay silencio. Y acá descubrí que después del También silencio, hay mucho robo y muchos asaltantes. sí, a mí eso me daba lo mismo, porque yo viví y crecí en un lugar donde había muchos delincuentes, entonces yo no estaba ni ahí con los delincuentes. De hecho, cuando venían los delincuentes, yo me acercaba a ellos a preguntarle la hora. Así como, yo me adelantaba a ellos, así como, antes que me dijeran, oye, tenéis plata, El ¿cierto? tío es de calle. Entonces, antes de eso, claro, yo me acercaba y decía, oye, tenía hora, y ellos como que se asustaban así. Y como igual soy grande, nunca me hicieron mucho.
y los miraba feo, así. Y nunca me pasó nada. Pero sí, lo que sí me gustó de Yanquiwe es eso de que después del silencio se escuchan los pajaritos. Y el coronavirus, claro, cómo está el coronavirus allá en Puente Alto. Bueno, entonces, eso chicos, por ejemplo, aquí yo les estoy contando un poquito de mi historia, ¿cierto? De la historia de cómo El COVID-19. yo me vine para acá y por qué yo me quedé acá. Es decir, cuál es mi origen y cuáles fueron las razones que me hicieron quedarme acá. Eso, chicos, tienen que ser ustedes con la persona más antigua de su familia que esté viva y que haya llegado a Yanquiwe. ¿Cuál es la persona que esté viva, cierto? Más antigua que tiene tu familia, Martín Navarro, y que viva acá en Yanquiwe. ¿Cuál es Joaquín, cuál es tu familiar más antiguo de tu familia? Mi abuelo, dice Martín Navarro. Mi abuela, mi bisabuela. Mi bisabuela. Su bisabuela, excelente relato. ¿Ya? ¿Tu Lleva familia, años aquí. Joaquín, tu familia es de Pellines? Sí, pero mi abuela vive en Yanquihue de hace mucho tiempo. Tío, yo Porque no tengo... ella me dijo que Un poquito. su papá venía de España. Bien, Venían a extraer oro. ¿ven? Venían a extraer el oro. Entonces ahí vamos conociendo la familia, por ejemplo, las distintas partes de Yanquiwe. Me gustaría mucho que alguien de Pellines pudiera contar cuál es el origen de Pellines. Martín Gutiérrez quiere decir algo. Yo tengo de Pellines, no de Yanquiwe. Genial, genial. Tengo Porque un si vamos a... bisabuelo. Yo tengo a mi bisabuela, tío. ¿Ven? Eso Yo es igual un tengo tesoro. mi tía abuela igual. Eso es un tesoro, chicos. Tener esa familia antigua y poder entrevistarla es un tesoro en historia. Pero mi abuelita no se acuerda de nada. Bueno, ahí le da una sopa de pasa. Pero, Vicente, para entrevistar a tu abuela, si no se acuerda de nada, trata de estar con una tía, un tío. Creo que es que mi abuelita tiene Alzheimer. Ah, ya. Pero puede Tío. un familiar tuyo que conozca a tu abuelita hablar de ella, de lo que ella le haya contado. Ya. Diga, Ahí le voy a preguntar a alguien. ¿qué más quería hablar? Tío, yo era Francisca. Francisca, repítelo. Yo lo casé con toda mi familia. Bien, ahí vamos a poder investigar harto. ¿Quién más me hizo algún comentario? Tengo que escribir mi nombre en el chat, ¿o no? Sí, po. Ah, ya, ahora lo escribo. De parte de mi abuela, dice Martín Navarro. Es que no alcancé a leer lo que dijo en general. Yo nomás tengo a mi abuela. Bien, excelente. Por lo menos tiene abuelo, yo no tengo. Yo nunca tuve abuelo. Murió antes que yo lo conociera. Yo Lo tampoco mismo tengo, pasa El con mío, mi tatarabuelo, yo el mío nunca lo conocí. también. Mi de abuelo. o sea, de abuelo maternal no, pero de abuelo paternal sí tengo. Ajá. Ahí vamos construyendo. Bueno, ¿de qué manera van a presentar ustedes este trabajo? Aquí van a tener dos opciones. Una opción va a ser disertarlo, conversarlo. Así, como estamos ahora, ustedes se van a inscribir. Yo voy a programar 3 disertaciones por clase. Entonces ustedes pueden ser uno de los 3 que diserte ese día. 10 minutitos contando cómo fue la entrevista. Si tienen un video, pueden grabar el video y presentarlo acá. Me lo envían, yo lo pongo en el YouTube o lo difundimos acá a través de videollamada. ¿Ya? Son dos maneras. O la disertación, exponer el trabajo de manera oral o de forma escrita. ¿Ya? ¿Cómo, tío? ¿Qué tenía que hacer? El trabajo es el siguiente. Les voy a leer las instrucciones del trabajo, ¿ya? ¿Y cuál es la otra opción? Escrito u oral. Esas son las dos opciones. De manera escrita o de manera oral.
o sea, disertación o trabajo escrito. Ya que diga qué Me trabajo es. gusta- Les voy a leer las a instrucciones nuestro del familiar trabajo. más antiguo, ¿cómo llegó ya aquí? Miren, dice, en esta parte de la enseñanza de la historia le escribí tremendo testamento para que se entendiera bien el trabajo, ¿ya? Así que cuando le lleguen las tareas, léanlo con detención. Dice, en esta parte de la enseñanza de la historia, en nuestra escuela tenemos al fin el gusto de hablar de la historia de nuestra región, de nuestro lago, de nuestro pueblo, Yanquihue. Se trata del proceso de colonización de Yanquihue y Valdivia. Ambos, productos de la migración europea, son procesos complejos, pero cercanos, ya que el pueblo donde vivimos está al centro de esta historia, Yanquihue, ¿cierto? Instrucciones. Bueno, en el libro aparece muy poquito de esto, pero igual lo vamos a leer entre las páginas 100 y 101. ¿Ya? De Tío, la pero página todos 100 vamos a diseccionar. tiene la opción de hacerlo por disertación o hacerlo de manera escrita. ¿Ya? Los que quieren ¿Y hoy en disertar, PowerPoint? sí, puede hacer un PowerPoint. Los que quieren disertar, disertan. Los que quieren hacerlo escrito, lo hacen escrito. ¿Ya? Bueno. Primero, entonces, hacer la actividad del libro. ¿Ya? Para que puedan ustedes aprender un poquito de lo que dice el libro entre la página 100 y 101. Es súper poco. Y ahí hay unas preguntas que tienen que contestar. Luego, que viene la parte seria del trabajo, dice, entrevistar a las personas más antiguas de tu familia que haya llegado a Yanquihue. Esa es la búsqueda. Buscar al más antiguo de la familia que haya llegado a Yanquihue. En algunos casos, como el de Vicente, la persona más antigua no la podemos entrevistar porque tiene Tío, yo enfermita, tampoco puedo entrevistar a la persona más antigua. pero sí puede entrevistar a un familiar que le pueda hablar de esa persona antigua. ¿Ya? Siempre en la familia hay una persona, por ejemplo, que habla más. Mi tatarabuela era la más viejita, pero se murió hace poco. Claro, pero igual puede encontrar a alguien que le hable de él. Acá tengo una pregunta, dice, tío, ¿y qué pasa si yo no tengo familia en Yanquihue? Su familia, entonces, van a ser sus... al tiro voy a hablar de otros lugares, pero por ejemplo, si usted es como yo, que llegó hace 7 años a Yanquihue, y que la persona más antigua de su familia en Yanquihue soy yo, bueno, o por ejemplo su papá o su mamá, va y entrevista a esa Y una persona. parte de mi familia vive en Yanquihue, realmente vivo en campo. ¿Pero con quién vive usted, Francisca? Con mi bisabuela, con mi mamá, con mi abuela, mi bisabuelo. ¿Y ellos de dónde son? Siempre hemos vivido en campo, nunca en Ya, Yanquihue. eso también sirve, ¿ya? Porque estamos hablando de la Ya. historia de Yanquihue y la historia de la región que está alrededor de Yanquihue. Por ejemplo, Tomás Peñailillo dice que él llegó en enero. ¿Dónde está Tomás? ¿Me puede hablar por camarita? Aquí, Hola, Tomás. Oye, ¿y de dónde es tu familia? ¿De dónde es tu familia? yo soy de Punta Arenas. De Punta Arenas. Muy bien. Oye, ¿y cuándo llegaron Sí. ustedes acá? ¿Son los primeros que llegaron? Sí, con mi abuela, mi mamá y mi tía. Bien, genial. Y Entonces, yo. me interesa por qué se vinieron, por más que haya sido un poco. Acá, una pausa un poquito. No importa si su familia es súper antigua o es súper nueva, porque su familia que es súper antigua y su familia que es súper nueva, ambos forman Yanquihue. Ambos son parte de Yanquihue igual, aunque haya llegado ayer. ¿Ya? Porque este Yanquihue lo hacemos entre todos, entre los antiguos y los nuevos. ¿Cierto? Porque si no sería discriminar. Pues. Entonces, todas las historias sirven. También Martina preguntaba por su familia en Pargua, ¿cierto? En Parga. En Pargua. ¿Martina? Es en Paragá. Ya. Entonces, ahí hay que elegir, Martina. ¿Te va a interesar investigar un poquito Parga
o nos va a interesar Yanquihue? ¿Dónde hay más familia suya? ¿O por qué su familia se vino desde ese lugar a Yanquihue? ¿Qué pasó ahí? ¿Te das cuenta? Hay como una historia de un trayecto familiar, de un recorrido de la familia hasta llegar hasta donde estamos. Porque, por ejemplo, tu bisabuela o Yo, abuela, que es de ese lugar, a lo mejor originariamente era de Chiloé o de Maullín. Y hay un movimiento así que se desplaza y que llega finalmente tu familia a Yanquihue. Ya son como trayectorias que tienen. Así son las migraciones. Yanquihue es un pueblo de migrantes, ¿ya? En su gran mayoría. Y las migraciones son así. Uno va de un lado, después llega al otro, después se devuelve. Por ejemplo, muchas personas que vienen de Santiago llegaron a Puerto Montt y de Puerto Montt se vinieron a Yanquihue, ¿ya? O hay muchas personas que se fueron de Chiloé a Puerto Montt y de Puerto Montt se vinieron a Yanquihue. Y vamos a ir descubriendo, como dice Martina, la relación que tiene Yanquihue con sus ciudades cercanas, Osorno, Puerto Montt, Valdivia. Diga. Tío, nosotros fuimos los primeros en llegar acá, en donde vivimos. Entonces, todas esas historias, chicos, interesan. Las preguntas van a ser de 3 tipos, ¿ya? Las preguntas tienen que ver sobre el origen de las personas, sobre cómo era Yanquihue y sobre por qué se quedó. Son esos 3 tipos de preguntas, ¿ya? Esto va a estar muy descrito en las instrucciones del trabajo que yo envié recién, en la mañana. Ya ustedes les van a llegar por WhatsApp o las pueden ver en el Classroom. Está todo escrito ahí. Son 3 tipos de preguntas. Esto es muy importante que ustedes lo entiendan. Un tipo de pregunta es sobre el origen de las personas, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuándo fue que llegó a Yanquihue? ¿De dónde viene? ¿Sus papás nacieron en Yanquihue o nacieron en otro lado? Si vienes desde otro lado, ¿desde qué lugar? ¿Desde Chiloé? ¿Desde Puerto Montt? ¿Cómo llegaron a Yanquihue? ¿Por qué? ¿Ya? O sea, Constanza Ñanco dice que no tiene familia en Yanquihue. Bueno, entonces puede hacer la historia de la familia donde está, ¿ya? Porque no creo que sea en un lugar muy lejano tampoco. yo, ¿Sí? Tío, como en este caso puedo escribir Yo. cómo llegamos a Coleguay, Claro, ¿no? dígame. yo conozco al Roberto del Río ya que entrevistó a mi bisabuela, por ser los primeros en pisar la tierra de Yanquihue. Entonces ahí vamos a ir construyendo, vamos a ir llegando a esas conclusiones, ¿eh? Son preguntas súper interesantes y van a salir temas muy interesantes. Constanza, Ñanco, ¿estás por ahí? Constanza, es que tú puedes tomar la opción de investigar sin necesariamente preguntarle a la familia, sino que investigar, por ejemplo, eh, cómo se pobló Yanquihue, así en general, sin entrevista, solamente a través de investigar a través de internet cómo se pobló Yanquihue. Esa es una opción igual. ¿Ya? Bueno, porque eso es lo que vamos a tratar de investigar entre todos. ¿Ya? Bueno, 3 tipos de preguntas dije. Sobre el origen de las personas, sobre cómo era Yanquihue, cuándo llegó y sobre por qué se quedó. ¿Ya? El origen que describa Yanquihue y por qué se quedó. ¿Ya? Un ejemplo, yo. ¿De dónde era? De Puente Alto, Santiago. ¿Por qué llegué para acá? De puro curioso. De puro andar conociendo y finalmente encontré que Yanquihue era un lugar agradable, me quedé. Bueno, y buscando trabajo también. Pacífico, También tranquilo, pacífico. agradable, en fin. Encontré muchas cosas positivas. Tío, estoy en Santiago, ¿de qué Lo trabajaba? mismo, pero yo en Santiago trabajaba de profesor en el Sename. Ahí donde era difícil trabajar. ¿Cómo era Yanquihue cuando yo llegué? Cuando yo llegué, Yanquihue, por ejemplo, justo me tocó el cambio de que inauguraron la costanera, de que estaba el muelle viejo todavía, de que hace poco, o sea,
estaba la municipalidad nueva. Si se dan cuenta, en estos últimos años que yo llegué, por ejemplo, Yanquihue cambió bastante. La Plaza Plaza Nueva. Nueva, Muelle, Costanera, Municipalidad. O sea, en el tiempo que yo llegué han ocurrido todos esos cambios en Yanquihue. Son importantes igual. ¿Y por qué me quedé? Ya les dije. No, la tranquilidad no es lo que más me gusta de Yanquihue. Les digo al tiro. Yo incluso salía en las noches a ver si acaso andaban asaltantes o no. Mi abuela me dijo que mi bisabuelo venía del lago Yanquihue ya, pero él era español, venía de España. Vamos a investigar todo eso. Entonces, por ejemplo, en mi caso la razón para quedarme fue la naturaleza. El vínculo con la naturaleza. Siendo sincero, para mí fue mucho más importante el vínculo con la naturaleza, que siempre me gustó y donde yo vivía siempre lo tuve. Pero a medida que empezó a crecer la ciudad, me empecé a quedar sin ese vínculo con la naturaleza. El río donde yo iba a bañarme se empezó a secar. Entonces quise buscar un lugar donde poder tirarme un piquero. Y el lago Yanquihue es el mejor lugar para tirarse un piquero. Sobre todo desde las Cancaguas. Tío, tenemos. Yo puedo estudiar al frente del lago Yanquihue, ¿no? Si quiero, puede estudiar. Sí, Constanza, sí puede estudiar su familia en Villarrica. ¿Ya? No hay problema con eso. Yo, Dígame. ¿usted también se quedó en Yanquihue porque se casó con alguien? ¿O no? No, no me he casado con nadie. De hecho, yo me vine con una polola que estábamos pololeando hace un tiempo y a ella no le gustó y se fue. Y yo me quedé. Soy el único que piensa que podría escribir su historia para hacer un libro. ¿Cómo? No, si no es tan interesante tampoco. Lo que sí va a ser interesante, ¿y cuál sería mi pueblo favorito? Este. No hay otro. Así cuando en unos años más lo pongamos en una caja y cuando alguien se acuerde de dónde está enterrado lo saque. Sí, este trabajo siempre ha resultado muy interesante cuando lo hemos hecho, lo llevamos haciendo harto tiempo. De hecho, Adolfo, que es un alumno del octavo B, está haciendo de nuevo este trabajo, que lo hizo muy interesante sobre los pescadores que están en el río, ahí bajo el puente, y vamos a hacer un pequeño documental con él. ¿Ya? Así que si sus trabajos quedan buenos, podemos también hacer algo parecido, de juntar estas entrevistas y hacer un pequeño documental sobre Yanquihue. Bueno, chicos, eso es la explicación del trabajo. No sé si me expliqué bien de lo que hay que hacer. Tío, si se entendió bien. En síntesis, una investigación Sí, tío. a partir de entrevistas a sus familias más antiguas sobre Yanquihue. ¿Ya? A Julián le gustó el trabajo. Julián, ¿te gustó el trabajo? A mí también me gustó el trabajo. Interesante. Bien. Muy Qué interesante. bueno, Martín también le gustó. Sí, chicos. Bueno, yo los dejo porque ahora ya tengo que hacer clases con el otro sexto, pero revisen las instrucciones del trabajo en detalle y vayan pensando a quién van a entrevistar, y una vez que vayan teniendo listo el trabajo, me avisan para yo programarlos dentro de las próximas clases. ¿Ya? No necesariamente puede ser el próximo martes, puede ser el martes que viene. El próximo martes hablamos de otras cosas. ¿Ya? Mi abuelo viene solo los sábados. Claro, van a tener un mes para hacer este trabajo, así que a trabajar con ganas y con el cariño que le tenemos al lugar donde vivimos. ¿Ya? Chicos, dígame. El molino. Algo del de molino te Yanquihue. entendí. Es de mi Bien. familia, el molino. Bien, interesante ahí lo que puede salir, lo que podemos aprender con cada una de estas historias. Chicos, de verdad este trabajo es muy entretenido. Todos vamos a aprender de los demás. Yo aprendo mucho con este trabajo de Yanquihue. Es mi forma de aprender de Yanquihue. Chicos, les mando un abrazo lleno de optimismo y buena onda para que tengan un buen trabajo. Un abrazo psicológico. Un abrazo psicológico. Tío. Martín, Martina. Martín y No. Martina quieren hablar. Bien, esto, la segunda compañía de bomberos también lo creó mi tatarabuelo. ¿Ven?
que esta historia es la historia de todos nosotros, a eso me refiero. Martina. Y se puede hacer un video así como grabando a uno de tus familiares que vas a entrevistar. Ah, sí, para eso tengo unas recomendaciones. Si van a hacer eso, traten que la persona se suelte, se relaje, conversen otras cosas primero, denle un cafecito, así como que hagan que la persona que van a entrevistar se sienta cómoda. ¿Ya? Eso es muy importante el momento de entrevistar a alguien, como poder hacer que la persona se sienta cómoda para hablar. Dale un buen mate. Dale un buen mate, sí. Prepararle, invitarle a una sopaipilla, algo. ¿Ya? Si está lejos la persona, ya saben, El storypan. pueden hablar con algún familiar que le ayude a ocupar un computador para hacer la entrevista. Si pueden, por ejemplo, eso, si necesitan, por ejemplo, lo pueden hacer a través de videollamada. Si tienen ese problema, me pueden preguntar y yo les puedo ayudar para grabar la entrevista por videollamada. Así que estén al tanto, me están informando de cómo les va, ¿vale? Ok. Ya. Ya, chicos, ahora sí los dejo. Ya.